A la edad de 13 años, un adolescente sueco recorría las gélidas calles de Estocolmo, montado en su bicicleta, entregando pizzas calientes y cajas de pescado congelado a domicilios desperdigados por la ciudad. Mientras sus compañeros de clase disfrutaban de sus tardes jugando videojuegos o practicando deportes, Daniel Ek trabajaba incansablemente para ganar su propio dinero. Las propinas eran escasas, el frío de Suecia era implacable y las horas parecían no tener fin. Sin embargo, este joven no perdía el tiempo. Entre entrega y entrega, su mente no dejaba de imaginar códigos, algoritmos y líneas de programación que podían cambiar el mundo. Daniel Ek nació en 1983 en Estocolmo, Suecia, en el seno de una familia de clase trabajadora. Desde muy pequeño, mostró una curiosidad insaciable por la tecnología y los ordenadores. A los 7 años, ya pasaba horas frente a la pantalla de un viejo computador que sus padres le habían conseguido, explorando cada función, cada programa, cada posibilidad que aquel aparato le ofrecía. Mientras otros niños coleccionaban cromos o jugaban al fútbol, Daniel desmantelaba software, intentaba comprender cómo funcionaban los sistemas operativos y se perdía en los foros de Internet que apenas comenzaban a popularizarse. Su obsesión por entender cómo funcionaba el mundo digital era casi enfermiza, una pasión que lo consumía día y noche. Pero su infancia no fue sencilla. Su padrastro, un hombre de temperamento difícil, no comprendía la fascinación del niño por las computadoras y consideraba que aquello era una pérdida de tiempo. Las discusiones en casa eran frecuentes, y Daniel encontró en la tecnología no solo un escape, sino una ventana hacia un futuro que él mismo podía construir. A los 13 años, decidió que necesitaba independencia económica y comenzó a trabajar como repartidor. Las tardes frías, los dedos entumecidos y las largas jornadas no fueron obstáculo para que siguiera programando cada minuto libre que tenía. De hecho, fue durante aquellos meses agotadores cuando tomó la decisión más importante de su vida. Aprendería a programar profesionalmente, sin importar que no tuviera un maestro, sin importar que no hubiera nadie que le enseñara. Daniel era completamente autodidacta, sin cursos formales, sin tutoriales de que aún no existían, y sin mentores que lo guiaran. El joven sueco devoró libros de programación, descargó manuales técnicos y se sumergió en comunidades de desarrolladores online. Pasaba noches enteras escribiendo código, probando, fallando, corrigiendo y volviendo a intentar. Su habitación se convirtió en su laboratorio, su santuario, el lugar donde las ideas imposibles se transformaban en líneas de código funcionales. A los 14 años, cuando la mayoría de los adolescentes apenas comenzaban a pensar en su futuro, Daniel Ek ya había construido su primera empresa web, una compañía de diseño y desarrollo que ofrecía servicios de creación de páginas web para pequeños negocios locales. La noticia se expandió rápidamente en su círculo. Un adolescente de 14 años ganando dinero real, diseñando sitios web, era algo prácticamente inaudito en la Suecia de finales de los años 90. Daniel no solo programaba con destreza, también tenía un ojo para el diseño y una comprensión instintiva de lo que los clientes necesitaban. Sus primeros trabajos fueron modestos, páginas sencillas para restaurantes, pequeñas tiendas y negocios familiares que apenas entendían qué era Internet. Pero el joven emprendedor no se conformaba con lo básico. Cada proyecto era una oportunidad para experimentar, para aprender nuevas tecnologías, para perfeccionar sus habilidades. Lo que comenzó como un trabajo de medio tiempo para ganar dinero de bolsillo, rápidamente se transformó en un negocio serio que generaba ingresos sorprendentes para alguien de su edad. Para el año 1998, cuando Daniel tenía apenas 15 años, su pequeña empresa web ya generaba beneficios mensuales que superaban el salario promedio de un trabajador adulto en Suecia. Los clientes llegaban por recomendación, atraídos por la calidad del trabajo
y los precios competitivos que ofrecía este prodigio adolescente. Daniel contrató a algunos compañeros de clase para que lo ayudaran con tareas básicas, convirtiéndose así en el jefe más joven que muchos de ellos jamás tendrían. Las ganancias eran tan buenas que dejó el trabajo de repartidor de pizzas y se dedicó exclusivamente a su negocio digital. Su cuenta bancaria crecía, su reputación se expandía y su confianza en sí mismo se consolidaba. A los 16 años, Daniel Ek era oficialmente un empresario exitoso, con una cartera de clientes en constante crecimiento y una visión clara. La tecnología era el futuro, e Internet cambiaría el mundo para siempre. Pero el éxito temprano trajo consigo una nueva comprensión. Durante aquellos años de trabajo intenso, Daniel descubrió algo que marcaría el rumbo de su vida. Internet no era solo una herramienta para crear páginas web o conectar computadoras. Era una plataforma capaz de democratizar el acceso a cualquier cosa, de romper barreras geográficas, de transformar industrias enteras que habían permanecido inalterables durante décadas. Y entre todas las posibilidades que Internet ofrecía, una lo obsesionaba particularmente: la música. Daniel era un apasionado melómano, un joven que pasaba horas escuchando bandas de rock, pop y electrónica. Pero había un problema que lo frustraba profundamente, un problema que millones de personas enfrentaban en aquella época. Conseguir música legalmente era complicado, costoso e inconveniente. La piratería digital dominaba el panorama musical de finales de los 90 y principios de los 2000. Napster había revolucionado la forma en que las personas compartían archivos, y millones de usuarios descargaban canciones ilegalmente sin remordimiento alguno. Daniel, como tantos otros, utilizaba estos servicios, pero algo en su interior le decía que aquello no estaba bien. Los artistas perdían dinero, las discográficas entraban en pánico, y la industria musical parecía condenada a la extinción. ¿Cómo lo logró? Cómo un adolescente que repartía pizzas en las calles heladas de Suecia llegó a crear la plataforma de streaming que salvaría a la industria musical y alcanzaría más de 500 millones de usuarios, pagando justamente a los artistas. La respuesta a esa pregunta comienza aquí, en una habitación modesta de Estocolmo, donde un joven programador autodidacta estaba a punto de concebir la idea más revolucionaria de la era digital. Para el año 2000, Internet había desatado el caos más absoluto en la industria musical. Napster, la plataforma creada por Sean Fanning, había revolucionado la forma en que millones de personas accedían a la música, permitiendo que cualquier usuario con una conexión a Internet pudiera descargar prácticamente cualquier canción sin pagar un solo centavo. Las discográficas entraban en pánico. Los artistas veían cómo sus álbumes se filtraban antes del lanzamiento oficial, y las ventas de discos compactos se desplomaban a niveles catastróficos. La piratería digital no era solo un problema, era una plaga imparable que amenazaba con destruir por completo una industria que había generado miles de millones de dólares durante décadas. Daniel Ek observaba este fenómeno con una mezcla de fascinación y horror, consciente de que el mundo estaba presenciando el colapso de un modelo de negocio que parecía indestructible. Daniel, como tantos jóvenes de su generación, utilizaba Napster regularmente. Descargaba canciones de sus bandas favoritas, compartía archivos con amigos y disfrutaba del acceso ilimitado e instantáneo a millones de canciones que antes hubieran requerido gastar cientos de dólares en discos. Pero algo en su interior no estaba en paz. Cada vez que descargaba una canción, pensaba en los artistas que habían trabajado durante meses, incluso años, para crear aquella música. Pensaba en los músicos independientes que apenas podían sobrevivir, en los compositores que veían sus obras robadas sin compensación alguna, en toda una cadena de valor que se desmoronaba bajo el peso de la piratería. La contradicción era evidente. La tecnología había democratizado el acceso a la música, pero al mismo tiempo estaba matando económicamente a quienes la creaban. Y nadie, absolutamente nadie,
parecía tener una solución. En el año 2001, Napster fue cerrado después de una batalla legal épica contra las principales discográficas. La victoria de la industria musical fue efímera y vacía. Como una hidra de múltiples cabezas, apenas Napster desapareció, surgieron docenas de plataformas alternativas: Kazaa, LimeWire, Bearshare, Morpheus y una lista interminable de servicios de intercambio de archivos que resultaban imposibles de controlar. La piratería no solo no había sido derrotada, se había multiplicado exponencialmente. Para el año 2003, se estimaba que más del 90% de toda la música que se consumía en Internet era descargada ilegalmente. Las discográficas demandaban a usuarios individuales en un intento desesperado por asustar a la población, pero era como intentar detener un tsunami con las manos. Los artistas perdían millones, los sellos discográficos cerraban sus oficinas, y la industria musical parecía condenada a desaparecer en la era digital. Daniel Ek, ahora un empresario exitoso que había vendido varias de sus compañías tecnológicas, no podía dejar de pensar en este problema. Su frustración crecía cada día. ¿Por qué las discográficas se aferraban a un modelo obsoleto? ¿Por qué no existía una alternativa legal que fuera tan conveniente como Napster? ¿Por qué la industria musical prefería morir lentamente antes que adaptarse a la nueva realidad digital? Las preguntas lo obsesionaban, y con cada año que pasaba, la situación empeoraba. En el año 2000, las ventas globales de música habían caído un 30% desde el inicio de la era Napster. Los expertos predecían que la música como industria comercial simplemente dejaría de existir. Los artistas tendrían que conformarse con tocar en vivo, y la idea de ganarse la vida vendiendo discos sería cosa del pasado. El panorama era apocalíptico. Fue en ese contexto de caos y desesperación cuando Daniel Ek concibió una idea que todos consideraban absolutamente imposible: crear una plataforma de streaming musical completamente legal, que pagara a los artistas y a las discográficas, pero que al mismo tiempo fuera gratuita para los usuarios. La propuesta sonaba descabellada, contradictoria, casi ridícula. ¿Cómo podía ser gratuito algo que al mismo tiempo generara ingresos suficientes para pagar a toda la industria musical? La respuesta estaba en un modelo de negocio que apenas comenzaba a probarse en otros sectores: el freemium. Daniel imaginó una plataforma donde los usuarios pudieran escuchar música gratuitamente, a cambio de soportar anuncios publicitarios intercalados entre las canciones, pero también tendrían la opción de pagar una suscripción mensual para eliminar los anuncios y acceder a funciones premium. El concepto era elegante, lógico y potencialmente revolucionario, pero convencer a las discográficas de aceptarlo sería la batalla más difícil que jamás enfrentaría. La industria musical odiaba profundamente cualquier cosa relacionada con streaming o descargas digitales. Para los ejecutivos de las grandes discográficas, Internet era el enemigo. La tecnología era la culpable de todos sus males, y cualquier joven emprendedor que propusiera un nuevo modelo digital era visto como un pirata disfrazado. Daniel Ek no era diferente a sus ojos. Cuando comenzó a contactar a los grandes sellos en el año 2005, las puertas se cerraban antes de que pudiera terminar su presentación. Lo consideraban ingenuo, delirante o directamente un estafador que buscaba enriquecerse a costa de la música. Las reuniones eran tensas, hostiles, llenas de desconfianza. Los ejecutivos le gritaban que el streaming mataría definitivamente a la industria, que nadie pagaría por música si podían conseguirla gratis con anuncios, que su modelo era insostenible y que fracasaría estrepitosamente. Pero Daniel tenía algo que sus detractores no poseían: datos, análisis y una visión clara del futuro. Sabía que la piratería no desaparecería por más demandas que se presentaran. Sabía que las nuevas generaciones no volverían a comprar discos compactos. Sabía que el streaming era inevitable y que la única pregunta relevante era si sería legal
o ilegal. Su argumento era simple pero devastador. Las discográficas podían elegir entre ganar algo con un servicio legal como Spotify o ganar absolutamente nada mientras la piratería seguía destruyéndolas. Era una oferta que no podían rechazar, aunque les tomó años comprenderlo. En el año 2006, después de innumerables reuniones, presentaciones fallidas y rechazos humillantes, Daniel finalmente logró algo que parecía imposible. Algunas discográficas independientes aceptaron darle licencias limitadas para probar su plataforma. Era un comienzo microscópico, pero era un comienzo al fin. La visión de Daniel Ek era clara como el cristal. Si podía demostrar que el modelo freemium funcionaba, que los usuarios estaban dispuestos a pagar por conveniencia y calidad, y que la piratería podía ser derrotada ofreciendo una alternativa legal superior, entonces las grandes discográficas no tendrían más remedio que unirse. Pero para lograrlo, necesitaba lanzar el producto más perfecto jamás creado. Una plataforma tan intuitiva, tan rápida, tan completa, que los usuarios preferirían usarla en lugar de buscar descargas ilegales. El desafío técnico era monumental, el desafío comercial era titánico, y el mundo entero apostaba a que fracasaría. Pero Daniel Ek, el adolescente que entregaba pizzas en las calles de Estocolmo, estaba a punto de demostrar que lo imposible era solo cuestión de perspectiva. Las oficinas de las grandes discográficas en Nueva York, Londres y Los Ángeles eran fortalezas impenetrables para cualquier emprendedor tecnológico que osara proponer cambios radicales. Daniel Ek, armado únicamente con su visión y algunos contratos menores con sellos independientes, se enfrentaba al desafío más intimidante de su carrera: convencer a gigantes como Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group de que le entregaran los derechos de licencia de millones de canciones. Estos conglomerados controlaban más del 75% de toda la música comercial del planeta, y cada uno de ellos lo veía como su peor pesadilla: un nuevo pirata digital disfrazado de empresario legítimo. Las batallas que se libraron en aquellas salas de juntas entre los años 2006 y 2008 fueron tan brutales y despiadadas como cualquier guerra corporativa de la historia moderna. La primera reunión con ejecutivos de Universal Music fue un desastre absoluto. Daniel llegó puntualmente a las oficinas centrales en Santa Mónica, California, con una presentación meticulosamente preparada que explicaba el modelo freemium, las proyecciones de ingresos y los estudios de mercado que demostraban la viabilidad de Spotify. Durante los primeros 5 minutos, los ejecutivos lo escucharon en silencio, con expresiones de escepticismo, apenas contenido. Al minuto 6, uno de los vicepresidentes lo interrumpió bruscamente. Las discográficas no necesitaban lecciones de tecnología de un joven sueco que pretendía regalar música. La reunión terminó antes de que Daniel pudiera completar siquiera la mitad de su presentación. Las puertas se cerraron literalmente en su cara, y mientras caminaba por el estacionamiento hacia su auto rentado, comprendió que esta batalla sería mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. Los ejecutivos de las discográficas tenían razones históricas para desconfiar. Habían sido engañados, traicionados y aplastados por Internet durante una década entera. Napster les prometió colaboración y luego los demandó. Apple había lanzado iTunes en el año 2003, y aunque era legal, las discográficas sentían que Steve Jobs las había forzado a vender canciones individuales por 99 centavos, destruyendo el lucrativo modelo de álbumes completos que durante décadas les había generado fortunas. Cada nueva plataforma digital era vista como una amenaza existencial, y Daniel Ek no era diferente. Para estos poderosos ejecutivos, Spotify era simplemente otra versión de Napster, un lobo con piel de cordero que eventualmente los traicionaría igual que todos los anteriores. La desconfianza no era personal, era institucional, arraigada profundamente en años de pérdidas devastadoras.
Las negociaciones se prolongaron durante meses que parecían años. Daniel viajaba constantemente entre Estocolmo, Nueva York, Londres y Los Ángeles, presentando su plataforma una y otra vez ante diferentes niveles de ejecutivos. Cada reunión era un campo de batalla verbal donde los representantes de las discográficas atacaban cada aspecto del modelo de negocio de Spotify. ¿Cómo podía garantizar que los usuarios pagarían suscripciones si podían escuchar música gratis? ¿Qué impedía que Spotify quebrara dejando a las discográficas sin recibir los pagos prometidos? ¿Por qué deberían confiar en un emprendedor sin experiencia en la industria musical? Las preguntas eran hostiles, diseñadas para desacreditar y humillar. Daniel respondía con datos, con proyecciones financieras, con ejemplos de otros modelos freemium exitosos en diferentes industrias. Pero los ejecutivos no querían datos, querían garantías que ningún emprendedor podía ofrecer. El mayor obstáculo no era técnico ni financiero, era emocional y cultural. Las discográficas habían construido su imperio durante el siglo XX, basándose en el control absoluto de la distribución. Ellas decidían qué música se producía, qué artistas alcanzaban fama, cuántos discos se fabricaban y a qué precio se vendían. Internet había destruido ese control, democratizando la distribución y eliminando los intermediarios tradicionales. Spotify representaba la culminación de esa pesadilla, una plataforma donde cualquier usuario podía acceder a cualquier canción instantáneamente sin poseer físicamente nada. Para los ejecutivos de la vieja guardia, esto no era progreso, era el apocalipsis. Daniel intentaba explicarles que el control que añoraban ya había desaparecido, que la piratería había ganado esa batalla, y que la única opción era adaptarse o morir. Pero las personas rara vez aceptan cambios radicales sin pelear hasta el final. En el año 2007, después de 18 meses de negociaciones agotadoras, Daniel Ek logró un avance crucial. Universal Music Group, el sello más grande del mundo, aceptó otorgarle licencias limitadas para lanzar Spotify en algunos mercados europeos. Las condiciones eran draconianas. Spotify tendría que pagar adelantos millonarios, compartir porcentajes significativos de sus acciones con las discográficas y cumplir con métricas de conversión de usuarios gratuitos a pagos extremadamente exigentes. Si Spotify fallaba, Daniel perdería no solo su empresa, sino también su reputación y posiblemente su fortuna personal. Era una apuesta de todo o nada, pero era la única oportunidad que tendría. Con Universal a bordo, los demás sellos comenzaron a reconsiderar sus posiciones, temerosos de quedar excluidos si Spotify resultaba exitoso. Las negociaciones con Sony Music y Warner Music fueron igualmente brutales. Los abogados de ambos lados revisaban cada cláusula con lupa, disputando porcentajes, territorios geográficos, períodos de exclusividad y mecanismos de pago. Las reuniones se extendían durante horas, a veces días enteros, sin que las partes llegaran a acuerdos sobre puntos aparentemente triviales. Daniel aprendió que negociar con la industria musical requería paciencia infinita, piel gruesa y disposición para ceder en batallas menores para ganar la guerra principal. En múltiples ocasiones estuvo tentado a abandonar, a declarar que las discográficas eran imposibles de convencer y que sería mejor lanzar Spotify solo con música independiente. Pero sabía que sin los catálogos de las grandes discográficas, Spotify sería irrelevante, solo otra plataforma más en un mercado saturado de opciones mediocres. Para mediados del año 2008, después de más de 2 años de negociaciones ininterrumpidas, Daniel Ek finalmente había logrado lo imposible. Contratos firmados con Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group y EMI Music, los gigantes que controlaban la industria musical global. Los términos no eran ideales y las condiciones eran restrictivas,
pero Daniel tenía en sus manos los derechos legales para transmitir millones de canciones a través de su plataforma. El costo personal había sido enorme. Noches sin dormir, relaciones personales descuidadas, estrés que lo llevó al borde del colapso nervioso. Pero había ganado la batalla más importante. Ahora venía el verdadero desafío: demostrar que su visión no era una fantasía delirante, sino el futuro inevitable de la música. El 7 de octubre del año 2008, en plena crisis financiera global que hacía temblar los cimientos de la economía mundial, Daniel Ek lanzó oficialmente Spotify en Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Francia y España. El timing no podía ser peor. Los bancos quebraban, las bolsas colapsaban, el desempleo se disparaba, y la confianza del consumidor se encontraba en mínimos históricos. Lanzar una startup tecnológica que dependía de suscripciones pagadas en medio del mayor desastre económico desde la Gran Depresión era considerado suicidio empresarial por prácticamente todos los expertos. Pero Daniel no tenía opción. Había gastado años negociando con las discográficas, había invertido millones en desarrollar la plataforma perfecta, y las licencias musicales que tanto le había costado conseguir tenían fechas de vencimiento. Era ahora o nunca. El mundo estaba a punto de presenciar si la visión de un joven sueco era brillantez genuina o delirio peligroso. Los primeros usuarios que accedieron a Spotify quedaron inmediatamente sorprendidos por la velocidad y la calidad de la plataforma. A diferencia de servicios anteriores que requerían largos tiempos de descarga o tenían catálogos limitados, Spotify ofrecía reproducción instantánea de millones de canciones con calidad impecable. El algoritmo que Daniel y su equipo habían desarrollado durante años permitía que las canciones comenzaran a sonar en menos de 200 milisegundos, una velocidad que parecía mágica para la época. La interfaz era limpia, intuitiva, elegante, diseñada para que cualquier persona pudiera navegar el catálogo sin necesidad de manuales o tutoriales. Pero a pesar de la excelencia técnica, el escepticismo dominaba las conversaciones. ¿Por qué alguien pagaría 10 euros mensuales por música cuando podía descargarla gratis de sitios piratas? ¿Realmente este modelo podía funcionar? El concepto freemium que Daniel defendía con tanta pasión era profundamente incomprendido por usuarios, medios de comunicación y analistas financieros. La lógica parecía contradictoria: ofrecer un servicio gratuito con publicidad, esperando que suficientes usuarios eventualmente pagaran para eliminar los anuncios y acceder a funciones adicionales. Los críticos argumentaban que los usuarios jamás pagarían porque el nivel gratuito era demasiado bueno, demasiado completo, demasiado generoso. Otros afirmaban lo contrario, que los anuncios serían tan molestos que los usuarios simplemente abandonarían la plataforma y volverían a la piratería. Era imposible satisfacer a todos, y Daniel lo sabía. Su apuesta era que la conveniencia, la legalidad y la calidad superior atraerían suficientes usuarios dispuestos a pagar para que el modelo fuera sostenible. Pero solo el tiempo revelaría si estaba en lo correcto. Las críticas fueron feroces desde el primer día. Periodistas tecnológicos publicaban artículos cuestionando la viabilidad financiera de Spotify, argumentando que los pagos a las discográficas eran tan elevados que la empresa jamás alcanzaría rentabilidad. Ejecutivos de sellos discográficos que habían firmado los contratos a regañadientes declaraban públicamente que Spotify probablemente fracasaría dentro del primer año. Competidores como Pandora, Last.fm y los servicios de descarga de Apple ridiculizaban el modelo de streaming ilimitado, afirmando que los consumidores preferían poseer su música en lugar de alquilarla. Los foros de Internet se llenaban de debates acalorados, donde usuarios defendían o atacaban a Spotify con igual ferocidad. Para muchos observadores, Spotify era simplemente otra startup tecnológica
condenada a convertirse en nota de pie de página en la historia de Internet. Pero algo inesperado comenzó a suceder durante los primeros meses. Los usuarios que probaban Spotify no lo abandonaban. Al contrario, pasaban cada vez más tiempo en la plataforma, creaban listas de reproducción interminables, descubrían artistas nuevos gracias a las recomendaciones algorítmicas, y lo más importante, muchos de ellos comenzaban a pagar suscripciones premium. La tasa de conversión de usuarios gratuitos a pagos era significativamente más alta de lo que incluso Daniel había proyectado en sus escenarios más optimistas. Resultaba que la gente sí valoraba la conveniencia de acceder a toda la música del mundo, sin anuncios, sin límites, sin restricciones. La experiencia era tan superior a la piratería que justificaba el costo. Daniel había tenido razón todo el tiempo, pero convencer al resto del mundo requeriría más que datos. Requeriría resultados masivos e innegables. La expansión internacional se convirtió en la obsesión principal de Daniel durante los años 2009 y 2010. Cada nuevo mercado presentaba desafíos únicos, negociaciones con sellos locales, restricciones regulatorias diferentes, competencia de plataformas regionales establecidas y diferencias culturales en cómo las personas consumían música. Lanzar Spotify en Estados Unidos era el objetivo principal, pero las discográficas americanas exigían condiciones aún más restrictivas que las europeas. Daniel pasó años adicionales negociando, cediendo puntos, aceptando términos desfavorables, todo para conseguir acceso al mercado más grande y lucrativo del planeta. Mientras tanto, Spotify se expandía agresivamente por Europa, llegando a Holanda, Bélgica, Dinamarca y gradualmente conquistando el continente país por país. Cada lanzamiento era una apuesta monumental. Daniel y su equipo debían asegurar que los servidores pudieran manejar millones de usuarios simultáneos, que los catálogos musicales estuvieran completos en cada región, que los sistemas de pago funcionaran sin errores y que la experiencia del usuario fuera impecable desde el primer segundo. Un solo fallo técnico en un lanzamiento podía destruir la reputación que tanto habían trabajado por construir. Las noches sin dormir se volvieron rutinarias, el estrés era constante y la presión financiera aumentaba con cada trimestre. Spotify quemaba dinero a ritmo alarmante, los costos de licencias musicales eran astronómicos, los gastos de infraestructura técnica eran masivos, y los sueldos de los ingenieros de primer nivel que necesitaban contratar para mantener la plataforma funcionando representaban una sangría económica continua. Pero los números de crecimiento silenciaban gradualmente a los críticos. Para finales del año 2010, Spotify había superado los 10 millones de usuarios registrados, con más de 2,5 millones pagando suscripciones premium. Las discográficas, que inicialmente habían dado licencias a regañadientes, ahora comenzaban a recibir cheques mensuales significativos, ingresos reales generados por una plataforma legal que estaba demostrando ser viable. La piratería, aunque no eliminada, comenzaba a declinar en los países donde Spotify operaba. Los usuarios descubrían que pagar 10 euros mensuales por acceso ilimitado era más conveniente, más seguro y más ético que descargar torrents de calidad dudosa. El streaming legal no era solo posible, estaba ganando. Y Daniel Ek, el adolescente que entregaba pizzas en Estocolmo, estaba liderando la revolución que salvaría a la industria musical. El 11 de julio del año 2011, Spotify finalmente lanzó su servicio en Estados Unidos, el mercado más grande y competitivo del mundo. Habían pasado casi 3 años desde el lanzamiento europeo, 3 años de negociaciones agotadoras con discográficas americanas que desconfiaban profundamente de cualquier plataforma digital. La expectación era enorme. Medios tecnológicos, blogs musicales y analistas financieros observaban con lupa cada movimiento de la compañía sueca que prometía revolucionar cómo los americanos escuchaban música.
En su primer día operando en suelo estadounidense, Spotify consiguió más de 100.000 suscriptores premium, una cifra que superó las proyecciones más optimistas y silenció temporalmente a los escépticos que predecían un fracaso rotundo. Estados Unidos no solo aceptó a Spotify, lo abrazó con entusiasmo arrollador, validando años de sacrificio, perseverancia y visión inquebrantable. La expansión global se aceleró exponencialmente a partir de ese momento histórico. Cada trimestre traía anuncios de nuevos mercados conquistados: Australia, Nueva Zelanda, toda América Latina, Asia, África, hasta los rincones más remotos del planeta. Para el año 2013, Spotify operaba en más de 50 países y había superado la barrera de los 24 millones de usuarios activos, con 6 millones pagando suscripciones premium. Pero las cifras, por impresionantes que fueran, solo contaban parte de la historia. Lo verdaderamente revolucionario era cómo Spotify había transformado el comportamiento cultural de toda una generación. Los jóvenes ya no descargaban música ilegalmente, simplemente abrían Spotify. Los usuarios mayores que nunca habían comprado música digital descubrían la comodidad del streaming. La piratería, que parecía invencible, comenzaba a declinar dramáticamente en cada mercado donde Spotify establecía presencia. Las discográficas que habían peleado tan ferozmente contra Daniel Ek durante años, ahora se transformaban gradualmente en sus aliadas más importantes. Los cheques mensuales que Spotify enviaba crecían exponencialmente, convirtiéndose en flujos de ingresos críticos para sellos que habían visto colapsar sus modelos de negocio tradicionales. Para el año 2015, Spotify ya había pagado más de 3.000 millones de dólares en regalías a artistas, compositores, productores y sellos discográficos. La promesa que Daniel había hecho años atrás, que todos consideraban imposible, se estaba cumpliendo. Era posible ofrecer música de manera legal, conveniente y rentable para todos los involucrados. El modelo freemium, tan criticado y ridiculizado en sus inicios, demostraba ser no solo viable, sino extraordinariamente exitoso. La proporción de usuarios que convertían de cuentas gratuitas a premium se mantenía consistentemente alta, generando ingresos predecibles y sostenibles. Pero no todo era celebración y triunfo. Las controversias sobre los pagos a artistas independientes generaban debates acalorados que amenazaban la reputación de Spotify. Músicos menos conocidos, especialmente aquellos sin el respaldo de grandes sellos, denunciaban que los pagos por reproducción eran minúsculos, insuficientes para vivir dignamente de su arte. Daniel respondía a estas críticas con datos y transparencia. Spotify pagaba aproximadamente el 70% de sus ingresos en regalías, una proporción significativamente más alta que la mayoría de plataformas digitales. El problema no era Spotify, argumentaba Daniel, sino el sistema de distribución de regalías controlado por las discográficas y las sociedades de derechos de autor. Spotify era simplemente el intermediario, el mensajero que recibía las quejas por un problema estructural que precedía su existencia por décadas. Las críticas persistían, pero gradualmente la industria reconocía que Spotify había salvado a la música de la extinción económica. Para el año 2018, Spotify alcanzó un hito que pocos creyeron posible. La compañía salió a bolsa en el New York Stock Exchange con una valuación superior a los 26.000 millones de dólares. Daniel Ek, el adolescente que entregaba pizzas en Estocolmo, se convirtió oficialmente en multimillonario con una fortuna personal estimada en más de 1.000 millones de dólares. Pero más importante que la riqueza personal era la validación del modelo que había defendido con tanto fervor. El mercado financiero, notoriamente escéptico y conservador, apostaba masivamente por el streaming musical. Las acciones de Spotify se convirtieron en uno de los valores tecnológicos más vigilados y analizados del mundo. Los inversionistas institucionales, fondos de pensiones y gestores de fortunas compraban participaciones significativas,
confiando en que el streaming representaba el futuro inevitable de toda la industria del entretenimiento. La expansión continuó sin detenerse. Spotify lanzó versiones adaptadas para automóviles, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, relojes inteligentes y prácticamente cualquier dispositivo capaz de reproducir audio. La compañía invirtió cientos de millones en tecnología de inteligencia artificial para mejorar sus sistemas de recomendación, creando algoritmos que conocían los gustos musicales de los usuarios mejor que ellos mismos. Las listas de reproducción personalizadas como Discover Weekly se convirtieron en fenómenos culturales, ayudando a millones de personas a descubrir artistas nuevos que jamás habrían encontrado por medios tradicionales. Spotify no era solo una plataforma de streaming, era el nuevo intermediario cultural entre creadores y audiencias, el curador algorítmico que decidía qué música alcanzaba popularidad masiva. Para el año 2023, Spotify había superado la barrera de los 500 millones de usuarios activos mensuales, con más de 200 millones pagando suscripciones premium. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta cifra, significaba que más del 6% de la población mundial total utilizaba Spotify regularmente. La compañía operaba en más de 180 países, había pagado más de 40.000 millones de dólares en regalías acumuladas y generaba ingresos anuales superiores a los 11.000 millones de euros. Las discográficas, que alguna vez vieron a Daniel como su peor enemigo, ahora dependían económicamente de Spotify, como su fuente de ingresos más importante. La industria musical no solo había sobrevivido a la era digital, estaba prosperando de maneras que nadie imaginó posibles durante los oscuros días de Napster y la piratería rampante. Las lecciones del viaje de Daniel Ek resonaban mucho más allá de la industria musical. Había demostrado que las industrias resistentes al cambio pueden ser transformadas si ofreces una solución superior a todos los involucrados. Había probado que el modelo freemium funciona cuando se ejecuta correctamente, equilibrando valor gratuito con incentivos premium convincentes. Había enseñado que la perseverancia ante el rechazo constante puede eventualmente derribar las puertas más cerradas. Pero quizás la lección más poderosa era que un adolescente entregando pizzas en las calles frías de Suecia podía, con visión clara y determinación inquebrantable, cambiar para siempre cómo miles de millones de personas experimentan el arte más universal de la humanidad, la música. Daniel Ek no solo había construido una empresa, había salvado una industria, derrotado a la piratería con legalidad y demostrado que hacer lo correcto también puede ser extraordinariamente rentable. Si el vídeo te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros vídeos.